tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. ¿Y cuáles son esas cosas negativas? El odio, el rencor, el resentimiento, el remordimiento, la sed de venganza, la ira. Todas esas cosas nos van a matar. Pues lo que está, como dije anteriormente, matando más a las personas que la misma enfermedad. Por eso que es necesario, es vital, sí, es vital, que usted comparta esto con sus familiares, con sus amigos, no se quede como usted. Si una persona está triste, si una persona carece ya de la alegría, lo que estamos estudiando, recuerde, número uno, es por el pecado. Nadie puede ser feliz cuando está en pecado. No puede haber felicidad cuando estoy en pecado. Más, mi oración no es escuchada por Dios. David dijo, si yo hubiera ocultado mi pecado, Dios no me hubiera escuchado. Tenemos que estar, hermanos, libres del pecado. ¿Y cómo me voy a libertar del pecado? Cuando voy a Jesucristo, confieso mi pecado, me aparto del pecado. Eso se llama arrepentimiento. Confesión, arrepentimiento, y no vuelvo más a hacerlo. Eso es arrepentimiento. Entonces, es necesario que nosotros tengamos esa salud. Y usted va a recordar, note, cada persona que esté enferma, mírele su rostro. El dolor producido por esa enfermedad es el resultado de un 100% casi, hermano, del dolor interno que tiene dentro. No puede perdonar, no por eso que estamos viendo este estudio que tenemos que ir a la Biblia, Salmos capítulo 51 para poder argumentar. Salmos, por favor, capítulo 51, el versículo 12. Devuélveme el gozo, devuélveme la alegría, dice en otras versiones. En otras versiones dice, devuélveme la dicha de la salvación. Hasta él se sentía perdido. Por eso que mucha gente, antes de morir, quieren tener la completa seguridad que resucitarán en el día postrero. Otras ya no lo tienen. Otras se despiden con un adiós. Adiós, papá. Adiós, hijos. Adiós, adiós. Y se van. Y causa más dolor. Porque no es un mensaje de esperanza, ni aun cuando se están muriendo. Estas personas dejan de ver que la salvación no estuvo en su vida. Por eso, cuando usted ve actos desgarradores, ¿no? En los cementerios, y no aún en los cementerios ni en los velatorios, sí, aún mismo en la misma enfermedad, la gente se desgarra el alma y comienza a gritar y se desmayan y hasta se muere de un ataque al corazón. Han perdido el gozo de la salvación. ¿Qué es el gozo de la salvación? Ayer les contaba que cuando el Señor, a través de su sangre, mandó el mensaje de las buenas nuevas, usted y yo, más que pertenecer a una iglesia y a una religión, mucho más que esto, tenemos las buenas nuevas del Evangelio. Pero creo, no que me parece, que hay muchos, miles de creyentes, no importa cómo se llamen ni a qué iglesia pertenezcan, que no gozan de esta salvación. No te gozas en que el Señor te haya encontrado y ahora estemos conectados a través de este vínculo, ¿verdad?, llamado Zoom. Dios me rescató a mí de la inmundicia, del pecado donde yo estaba, porque Él tenía algo más importante que darme. Por eso, hermanas y hermanos y amigos queridos, el gozo de la salvación no debes de perder. Que el Señor murió por ti para salvarte. El Señor murió por ti para perdonar nuestros pecados y sigue intercediendo ante Dios Padre para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿por qué estás triste? ¿Por qué has perdido? Por eso que estamos meditando esto. Esto es la palabra de Dios. ¿Por qué estáis triste? ¿Por qué te enojas, Jonás?
Elías, ¿por qué te has escondido en una cueva? Moisés, ¿por qué pones tantas objeciones? Bueno, a cada personaje bíblico, recuerde, Jesús tuvo que empoderarlos porque estaban llenos de miedo, de tristezas, de complejos, de traumas. Se sentían inútiles, se sentían que no valían, sentían que Dios no estaba con ellos, etcétera, etcétera. Y Dios tenía que empoderarlos, como Dios también quiere hacerte ahora. Te quiere empoderar. ¿En qué te quiere empoderar? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, pues tenemos que leerlo. Dios no nos ató. Dios no te ató, espíritu de cobarde. Dios no te ha dado un espíritu de soberbia. No, Dios te ha dado un espíritu de amor, de dominio propio, de valor, de coraje. Eso te ha dado Dios. Note, eso me ha dado Dios. La pregunta que tendríamos que hacer es la siguiente. Si Dios me ha dado amor, dominio propio, coraje, me ha dado Dios, eso no me da el mundo, Dios me lo da. Ok. Entonces, ¿por qué has perdido el amor? ¿Quién o qué cosa te hizo perder el amor? Y eres ahora cobarde. Y ahora por eso se suma a todo esto. ¿Y qué dices? Entras en una depresión tratando de justificar que el mundo es así, que no todos son iguales, etcétera, etcétera, y te hundes en una depresión que quiere suicidarte. Te hago recordar que el Señor no nos ha dado ese espíritu. Ese espíritu es diabólico. El no tener amor es diabólico. El no tener dominio propio es diabólico. Porque si yo no tengo dominio propio, no, yo no tengo, soy débil, y se matas con esa palabra que eres débil, y vas a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y el diablo se agarra de esto. El diablo no puede leer tus pensamientos ni los míos, pero sí puede ver nuestras acciones. Y a través de esas acciones que le revelamos a él, le estamos mostrando nuestras debilidades. Por eso que nos agarra nuestras debilidades. Y el diablo sabe cuáles son mis debilidades y las tuyas. Y el diablo no te va a agarrar por lo que no te gusta, por lo que no te agrada. El diablo nos va a coger por lo que nos gusta, por lo que nos agrada, y porque él sabe que somos débiles y nos va a coger. Ahora, la pregunta, como estaba diciendo anteriormente, ¿qué es lo que te ha hecho perder ese valor, ese coraje? ¿Qué es lo que te ha hecho perder, o quiénes o qué circunstancias te hicieron perder ese amor hacia Dios? ¿Qué es lo que ha hecho perder ese amor también hacia ti como persona? Porque ya no te amas, ya no te crees una persona digna, te crees una persona sucia, te crees una persona que Dios no te escucha, que etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto produce una baja autoestima. Esa baja autoestima, lógicamente, nos hace carecer del gozo, en primer lugar, con Dios, y del gozo con uno mismo, haciéndonos perder la alegría de vivir. Fíjese, ¿cuántas veces les he dicho a ustedes? Pues yo lo hago todos los días. Váyase al parque. ¿Ya fue usted al parque? Váyase al parque. Tome un tiempo para irse a un parque. Se necesita tiempo para ir a un parque, sí, porque te vas a sentar o vas a caminar. Escuche usted el canto de los aves. Mire cómo vuelan los pájaros de un árbol a otro árbol. Mire usted el color de los pastos, que no es el verde, no es igual, son diferentes colores. Mire usted los árboles frutales. Bueno, aquí donde su servidor vive en un tercer piso, vivo frente a un parque. Hay árboles frutales, especialmente de la palta, ¿no? La palta fuerte y la palta Hass. ¿Cómo, hermanos? Me quedo observando cómo esa palta puede crecer. Nadie la abona, nadie la cuida, pero usted ve unas tremendas paltas que muchas veces se caen ya podridas porque los animalitos los pican. Vienen las aves, lo pican y pues ya podridas se caen. Y me pregunto, ¿quién hace que esa palta, que nadie la abona, que no hay ningún fertilizante, porque nadie los cuida? Y unas tremendas paltas. ¿Y cómo crecen? Conversando con mi esposa, digo, pero
Pero ¿cómo puede darse este crecimiento natural, hermano? Cuando el encubrimiento de la palta, ¿verdad? La pepa, ¿verdad? Y usted comienza a analizar, a meditar. Y Dios por eso nos dice, observa la naturaleza. No observe lo que te está pasando. Porque si usted se detiene en su dolor, si yo me detengo en los problemas que estoy atravesando, hermanos, como todos, unos más que otros, voy a deprimir. Me voy a deprimir, hermanos. Pues yo no quiero deprimirme. Yo no quiero estar triste. ¿Por qué? No quiero. Ojo, no quiero. ¿Por qué? Porque la felicidad es una decisión. El gozo es una decisión. Es fruto del Espíritu Santo. Es decir, si permanece en el Señor. Por eso es interesante. Cuando David sabía esto, había perdido el gozo de la salvación. Y cuando usted pierde el gozo de la salvación, la dicha, ¿y cómo te sientes pecador, pecadora, sucio? Que Dios no me habrá perdonado el Señor. Le he vuelto a pecar. No le he vuelto a pecar, me habrá perdonado el Señor. Y comienzas a hacerte pedazos. Y Dios siempre te va a decir, mi perdón nunca se va a acabar, ni mi amor, mientras tú me lo solicites. Eso es lo que dice la sierva del Señor. La única vez que el Señor no te va a perdonar será el día que dejes de pedirle perdón. Qué hermosa declaración de la profeta del Señor. La única vez que el Señor no te va a perdonar será el día que dejes de pedirle perdón. Entonces, ¿por qué te atormentas? ¿Quién es el que no atormenta? ¿Quién es el que me perturba cuando caigo en pecado, cometo mis errores? Es el diablo, que nos hace sentir que estamos perdidos, que nos hace creer que Dios ya no te va a escuchar por los pecados que estás haciendo y vuelves a hacerlos. Y nos meten esa idea, ese bichito en el cerebro. No, ya estás perdido. Tú estás jugando con la gracia de Dios. Estás perdido. ¿Saben qué conocí en un lugar X del mundo a una persona que era alcohólica? Él era hermano de la iglesia. No había hermanas y hermanos y amigos hermanos que no se emborrachara. Pues cuando él caía me llamaba y se ponía a llorar y se emborrachaba. Pues hermanos, tenían sus familiares llamarlo para que lo lleven a casa. Así se emborrachaba. Feo, 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 feo. Pues antes que termine así de feo, 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 él me llamaba y se ponía a llorar. Me decía, pastor, he vuelto a caer. Creo que Dios no me va a perdonar más. Se ponía a llorar. Saben que su lucha, su batalla contra el alcohol demoró un tiempo, es un proceso, porque nadie cambia de la noche a la mañana. Nadie cambia por una simple oración. Mis actitudes, esta naturaleza pecaminosa, recuerden, y todos tenemos que recordar, tenemos una lucha no contra carne y sangre. Mi lucha es conmigo mismo. Mi naturaleza pecaminosa que todos tenemos, por eso de que tanto en tanto me sale lo malo, quiero pecar, tiene pensamientos malos, quiero hacer una acción mala, sí, nos pasa a todos pasamos esto. Es una naturaleza, hermanos, que vamos a tenerla hasta cuando Cristo regrese, ojo. Por eso dice la Biblia, y un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor. Ahora, está hablando de la transformación total, completa. Ahora estamos en el proceso que llamamos santificación. Cada día tengo que yo santificarme a través del Señor, yendo al Señor. Es un proceso. Cuando venga el Señor, pues terminará lo que ya nosotros hemos empezado y estamos en el camino. Pero al final Él pudo vencer. Y gloria a Dios por esto. En ese proceso de la santificación, hermanos, ojo, es un proceso. El cambio no es un suceso, sino es un proceso. Pero ¿por qué yo cambié rápido y él no? ¿Por qué yo dejé de tomar en día y él no? ¿Por qué yo dejé de fumar o dejé de otra mujer, dejé de otro hombre tan rápido y él no? No todos somos iguales. Ni los mismos cuerpos o organismos
hablando ya de la estructura, ¿no? De la estructura, es decir, hermanos, no somos iguales. A algunos les hace daño el ajo, a otros lo sana, ¿verdad? Como mucha gente me dice, pastor, yo he visto esto, pero comiendo la zanahoria, que para la vista, pero a mí me hace daño la zanahoria, por supuesto. Y a otros la zanahoria les hace bien. Por eso es que es importante que nosotros, los organismos, hermanos, no es igual. A uno le hace bien, a otro le hace daño. A uno lo sana, a otro lo mata. El proceso, en el proceso, la palta para que madure no es igual que un plátano. El plátano para que madure no es igual que una ciruela, etcétera, etcétera. Todo tiene un proceso diferente, pero somos, en esencia, hijos de Dios. Así que no trate usted de compararse, por eso es cuando usted se compara, que yo dejé de tomar en un día, en una semana, y él, porque él sigue borracho. No, 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 no. Dios no le llamó a usted a compararse con nadie. No se compare usted con nadie, porque no tiene derecho a compararse con nadie. Esta naturaleza pecaminosa que todos tenemos y estamos en una lucha cotidiana, sí, yo también lucho, todos en esta naturaleza pecaminosa. Dos, lucho con el mundo, lucho con el mundo, sus placeres carnales, sus expectativas, su materialismo, su consumismo. Lucho con la televisión, lucho con los programas, lucho con lo que escucho, sí, porque de una u otra manera tratan de inyectarnos, sí, inyectarnos programas empaquetados, ¿verdad? Como novelas, como música, como películas, etcétera, etcétera, para que esta mente se pueda bloquear y atrofiar. Y nos llena de qué? De terror, de pánico, de miedo, de ilusiones falsas y de expectativas fantasiosas. Especialmente la dice lo que hacen las novelas. Puras fantasías y puras ilusiones, más no la realidad de la vida. Y tengo que luchar contra el diablo. El diablo anda como un león rugiente buscando devorarte, Francisco. Quiere devorarte, quiere destruir tu vida, tu ministerio, tu vida, tu familia, tus sueños. El diablo, San Juan capítulo 10, versículo 10, el diablo ha venido para matar, para destruir y para robar. Ese es el objetivo del diablo. Tres objetivos bien claros. Mas yo he venido, me encanta más. Sí, Dios, como lo dije anteriormente, Dios es el Dios de la suma, no de la resta. Yo he venido. Es una diferencia, me encanta que Jesús distingue, marca, ¿no es cierto?, el punto divisorio. Yo he venido para que tengas vida en abundancia. Para eso he venido yo. Ahora, en esta lucha, hermanos, que tenemos nosotros contra el diablo, mi naturaleza pecaminosa y el mundo, cuando yo me siento derrotado y me siento vencido, que es lo peor, usted carecerá no solamente de la salvación divina, sino carecerás de lo que el Señor te dio. No tendrás dominio propio, no tendrás amor, no tendrás coraje. Entonces repetirás las mismas palabras que estás repitiendo que otra gente dice. No puedo, no puedo. Claro que no vas a poder. Por supuesto que no vas a poder. Porque número uno, has perdido o has dejado que pierdas lo que el Señor te dio. Número dos, tus pensamientos que determinan mi comportamiento y que definen mi vida están con las mismas frases. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ya les expliqué eso en un devocional, que cada vez que usted repita esa palabra que no puede, no podrá. Por eso que, permítame, volvamos al Salmo 51:12. Devuélveme el gozo, que lo he perdido, y tu espíritu noble me sustente. ¿Y cómo se sentía David por el pecado? Triste,
abatido, sí, porque toda persona que está en pecado así se siente. Puedes aparentar que estás bien, pero por dentro es que te haces pedazos, porque tú sabes que has destruido una familia. Usted sabe que ha destruido a unos hijos. Te doy cuenta que he destruido a una persona y tu conciencia nunca va a estar tranquila. Nunca la conciencia estará en paz hasta cuando usted se arrepienta, confiesa su pecado y vuelva al Señor. No hay pastillas para tranquilizar la conciencia. Bueno, lo que existe son pastillas que adormecen la conciencia. Tomamos una pastilla, quieres olvidar, ay, quisiera olvidarme de todo, pastor, quiero olvidarme de todo, no vas a poder olvidarte de todo, porque el problema no es que te olvides. Recuerde, la amígdala cerebral graba en nuestro cerebro, ha sellado en el cerebro las cosas buenas y malas están ahí. Y usted quiere sacar, ¿verdad? Pues cuando ahora se pregunta, ah, oye, ¿usted cuántos años tiene? 62, ok. ¿Usted se acuerda cuando tenía 5, 6, 7 años? A ver, repítame un episodio bonito, agradable. Y entonces, ¿qué hacemos? Permítame, y comenzamos, ¿verdad? Levantamos los ojos hacia arriba para recordar. Pues. Permítame, a ver, o cierra los ojos, a ver, permítame. O te echan un hipnotismo que no debemos hacer, ¿verdad? Un hipnotismo, porque eso es malo. Entonces, comenzamos a, hermano, inmediatamente el cerebro resetea y trae a la memoria, a través de la realidad, aquel episodio de cuando tenía 5, 6, 7, 8 años. Experiencias buenas y experiencias malas. El cerebro es velocísimo, es rapidísimo. Y la Pentium 12 que hay en Japón se puede comparar al cerebro. Jamás no habrá ninguna máquina que podrá compararse al cerebro maravilloso que el Señor nos ha dado. Y gloria a Dios por eso. Todas las máquinas electrónicas, como quieren llamarse, tienen una capacidad de almacenamiento limitado. El cerebro, así sencillo, no tiene capacidad de límite de información y de conocimiento. Nuestro cerebro, no hay límite. El límite se lo pones tú. Que soy un tonto, que no valgo, que soy un ignorante, que soy de aquí, que soy de allá, y que me hicieron esto, y que me hicieron aquello. Ese es nuestro problema. Los mayores límites usted se lo ha puesto en su cabeza. Y estoy vieja, y no sé hablar, y que yo soy de la provincia, y que yo soy de la costa, y que... Hermanos, amigos, deje de maltratarse. Deje de decir sandeces. La razón que no eres alegre. Y ahora cuando vas a la iglesia, pues lógicamente, no vas a ir con gozo ni con alegría. ¿Por qué? Y vas triste. ¿Cómo estás aquí, pastor? Destrozado y no sé. Y te duermes en la iglesia, no cantas con gozo al Señor. Y recuerden, cuando uno va a la iglesia, hermanos queridos, el primer objetivo de ir a la iglesia ahora que se han abierto es para yo tener un encuentro con mi Dios. Además del encuentro personal que todos los días tenemos en comunión con el Padre. Voy a la iglesia, ojo, a ver cómo se visten los hermanos. Tú no vas a la iglesia para ver si predica bien el pastor o predica mal la hermana, el hermano y encima criticar. ¿Qué razón que no va? Porque hay mucha gente que va a la iglesia sin Biblia, ¿no has visto? Ojalá que no seas tú, ahora que vayas a la iglesia. Van ligeramente, como si no pasara nada. Ah, como si algunos van como si van al mercado. Quiero decirles, haciendo un paréntesis, que cuando el día que vaya usted a la iglesia, usted, la prioridad número uno, el objetivo, yo voy a adorar a Dios. Pero dos, voy a la iglesia a tener un encuentro fraternal con los miembros de la iglesia. Y por la alegría y la dicha de verlos en vida. Y los saludo con gozo y con día feliz sábado, qué gusto de verte, hermana, qué dicha de tener encontrarte otra vez, hermano, qué lindo, gloria a Dios, ya estás sana. Tú vas a la iglesia para alegrarte, fraternalmente con los miembros de la iglesia. Yo no voy a la iglesia por otro objetivo, no voy a la iglesia para ganarme una hermana de iglesia o un hermano de iglesia para enamorarme. Yo no voy a la iglesia para estar viendo, hermanos, debilidades y defectos de los miembros de la iglesia y del pastor. Pero como no has entendido
te atreves a ir a la iglesia, aún sin la palabra de Dios, vas ligeramente. No sé si te vas al mercado o no te vas. Nunca te atreva usted a ir a la iglesia sin la palabra del Señor. Dos, nunca se atreva usted a ir a la iglesia como si va al mercado. Pues como me da la gana. Si ya conoce a Jesús, lógicamente. Si usted ya conoce a Jesús, lógicamente, vaya como debe de ser. Deje de estar mirando. Pantalón apretado, minifaldas, pinturas. Recuerdo a una mujer de la vida, en paz descanse en el Señor, cuando fui pastor de un distrito X. Pues ella desapareció así. Estaba en una conferencia y desapareció así. Era un día miércoles que se apareció, una semana de conferencia. Pues llamaba la atención, ¿verdad? Por su cuerpo, por la manera como estaba vestida y cómo estaba pintada. Pues yo vi que todos los ojos se miraban a esta muchacha, ¿verdad? Conversando conmigo. Y cuando llegó el sábado, miren, desde el miércoles hasta el sábado, esta mujer, que llegó a ser una hermana nuestra, porque se entregó la vida a Jesús. Hermanos, el sábado ella fue con una minifalda. Y cuando iba a bautizarla, el anciano de la iglesia me dice, pastor, y estaba pintada también, dice, pastor, usted no puede bautizarla. ¿Por qué no puedo bautizarla? ¿Cómo bautizarla, pastor, así de esa manera? No, no, está dando mal aspecto, es decir, porque está dando mal aspecto, pastor. Hermano, con todo aprecio y respeto te voy a decir, deje de hablar. Yo la voy a bautizar. Religiosos, cucufatos, ¿verdad? Queriendo impedir la salvación a aquellas personas que quieren entregar la vida a Jesús y se entregan así como están. Pero tú pones, ¿verdad? La carencia de salvación hace eso. No, no, es que los principios, las normas, los reglamentos, los fariseos del siglo XXI, fijándose en las normas, en los reglamentos, más que en la disposición voluntaria de esas personas que quieren ir a Jesús, porque el que transforma a Jesús no es la iglesia, ni en los sermones, ni es el pastor, es el Espíritu Santo que la va a convertir. Cada día después que se entrega a Jesús, es el Espíritu Santo que lo va a convertir. Y efectivamente, ella duró 6 meses solamente en la iglesia, porque le vino un cáncer a los ovarios de 3er grado. Recién a los 3 meses y medio, más o menos, ella comenzó a venir vestida como debía de venir vestida. ¿Quién hizo esa operación? El Espíritu Santo. Yo recuerdo, hermano, que fue una batalla, ¿cierto? Entre muchos mismos de iglesia que se agarraban y me decían, ¿cómo es posible? Sigue viniendo con minifalda y esto y aquello. Y yo pues tenía que callarle la boca con amor. No se puede callar. No, pero pastor, usted se puede callar. ¿Quién es usted para que juzgue a otra persona? Pero permítame, respóndame, ¿quién es usted? No, que no. Usted es una farisea, con todo respeto. Farisea. Mirando defectos de la gente, mirando las debilidades. Por eso que Jesús dijo, mira el tronco que tiene Francisco en tu ojo. Y deja de contemplar la paja de las demás personas. Deja de criticar. Deja de juzgar a la gente. Hazte un favor. Vaya a la iglesia hoy con la palabra de Dios en sus manos. Vaya a la iglesia con la disposición de alabar el nombre de Dios, porque usted tiene la alegría de vivir. Anoche se han muerto miles de personas. Miles de personas. Pero Dios en su misericordia ha permitido que abramos los ojos, hermanos. Anoche hemos podido morir de un ataque al corazón, de un derrame cerebral, así sencillo, sencillo. Sin guerra, sin terremotos, sin inundaciones, ni maremotos que está pasando en el mundo entero. Hemos podido morir anoche, así sencillo. Un ataque al corazón. Pero Dios ha permitido que abramos nuestros ojos. ¿Por qué? ¿Porque tú eres más lindo que los otros? ¿Porque yo soy más especial que usted? No, hermanos. Es la misericordia del Señor.
Gracias, vaya a la iglesia con la disposición, el nombre del Señor. Canta con gozo. Deje de ser un cucufato, un religioso. No, aquí no se canta así. No sé en qué momento le han enseñado eso. Que cantar con gozo en la iglesia es falta de respeto. No ha entendido usted el evangelio. Yo le hablo por eso el evangelio. Yo no le hablo de una iglesia, de una religión. Yo le hablo del evangelio, la palabra de Dios. Y me fundamento, sí, porque hay que fundamentar en la palabra de Dios. No en lo que yo creo, no en lo que tú piensas, no en lo que tú te imaginas, sino en la palabra de Dios. Por eso que Martín Lutero le dijo al Papa, muéstrame que estoy equivocado, pero con la palabra de Dios, muéstrame. Yo te voy a aceptar. Pero jamás el Papa pudo demostrarle a Martín Lutero, el gran reformador, que estuvo equivocado, porque el mismo Papa, ese señor, sabía que el que estaba equivocado era él, y no Martín Lutero. Y usted tiene que responder de esta manera, muéstrame que estoy equivocado, pero con la palabra de Dios, no con tus pensamientos vanos, bajos y míseros, queriendo defender lo que no se puede defender. Porque quiere defender, ¿qué cosa quiere defender? Tu liberalidad. Quiero defender mi manera de pensar. O sea, yo vengo acá a la iglesia como yo quiero, me da la gana y esto y aquello, y nadie tiene que decirme nada, aquello. Hermanos, amigos, hay que ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Ubícate. Cuando usted se ubica, ¿qué es ubicarse en el tiempo y en el espacio? En realidad, se llama realidad. Ubícate. ¿Dónde estás viendo? Ubícate para qué vas. Hay que ubicarse. Canta con gozo, con alegría. Recuerdo a una hermanita también hace muchos años, en otro lugar de nuestro país. Ella cantaba levantando las manos, movía su cabeza y levantando las manos. Y uno de esos ancianos religiosos, cucufatos, me acuerdo que va en plena alabanza, va y le dice, pues, que baje las manos y que no a la cabeza. La hermana comenzó a llorar. Yo estaba ahí, iba a predicar. La hermana comenzó a llorar. Hermanos, ¿quién eres tú para que reprimas el gozo de la salvación? Cuando no, espero que esté entendiendo, porque eso, como digo, no son sermones, son meditaciones. Que medites, que reflexiones, que hagas un alto en tu vida, la edad que tienes. Haz un alto. Piensa, como dice el Señor en otra porción de su palabra. Mediten, dejen de correr, paren, dejen de correr y paren. Mediten en vuestros caminos. Mediten, es reflexión, es tomarte un tiempo para pensar y a ver si es bueno o es malo, en qué estoy bueno y en qué estoy malo, para corregirme. No para seguir con esas mismas conductas, hermanos. Y lo peor es que se bloquean, por eso les hablé de las 5 mentalidades. Se bloquean. No, no, pastor. Y cuando yo le digo a todos esos hermanos que me dicen, hermanito, ok, ya te escuché. ¿Hay algo más que quieres hablar? No, pastor, yo quería, ok. ¿Puedes mostrarme en la Biblia dónde está lo que tú me dices? Muéstrame con la Biblia. Yo te lo voy a aceptar. Pero muéstrame. No puede. A veces me agarran textos bíblicos que quieren hacerles hablar lo que ellos piensan, lo que ellos creen. No es eso, pues. Por eso que el Señor le dijo a Satanás, escrito está. No es lo que yo pienso, Satanás. No es lo que yo creo, Satanás. Hay un escrito está. Usted está respondiendo hacia la gente en un escrito está o lo que te parece. No, es que aquí parece entender que el versículo da a entender. No, no, te parece. La Biblia no es relativa. La Biblia es absoluta. Tu mensaje no es como a ti te parece, como tú crees, como te dé la gana. No, los pensamientos de Dios no son los tuyos. Ya lo dijo en Jeremías, ¿verdad? 29:11. Mis pensamientos no son como los tuyos, Francisco. Tus intenciones no son como los míos. Yo tengo pensamientos muy diferentes a los tuyos. Pero esta mente que se ha bloqueado y se ha enfermado nos ha hecho vivir un evangelio sin paz y sin gozo. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo a la gente? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo a la gente, a tu familia? Por eso que la familia te condena, te dice cosas feas.
En lugar de venir a la iglesia hoy día, alistarte y ponerte, ¿no es cierto?, más guapa de lo que eres, más guapo de lo que somos. Ay, yo tengo que ir a la iglesia. Ay, que esto, que tu esposo, que tu cónyuge que no es de la iglesia, tus hijos que no van al Señor, que no lo conocen y te miran y te observan, todos te están observando. Por eso que no transmitimos un ejemplo que impacte, como dice la sierva del Señor. El mayor argumento de impacto a las personas y vecinos y nuestro entorno será la manera como vivimos el Evangelio. Por eso que San Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En sí. ¿Se avergüenza usted ir a la iglesia con la Biblia? ¿Se avergüenza de vestirte con la mejor ropa ahora para ir a la iglesia? ¿Te avergüenzas de que la gente vea a tu cónyuge o quien sea que vas a ir a la iglesia? ¿De qué se avergüenza usted? ¿De Jesús, de la iglesia, de sus principios? Medite, reflexione, tómate un tiempo para mirarte en el espejo, no para mirarte las arrugas y las canas que están apareciendo. Contémplate a ti misma, a ti mismo. Tú eres creación de Dios. Y anda con ese gozo ahora. Lógicamente, ¿por qué estaba triste David? Porque perdió el gozo. Por supuesto que lo perdió. Porque él estaba en pecado. Tantas mujeres que se acostó y tantos pecados que hizo David. Noten lo que dice el versículo anterior. No me eches, versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. David clamaba en medio de su dolor. Le decía esto a Dios. Señor, estoy triste, abatido. Hermano, y hay versículos donde, por favor, hay versículos donde vamos a ver un poquito más. David entró en una depresión, ¿sí? David entró en una depresión, hermanos. Noten hasta dónde puede llevar el pecado, ¿verdad? Eh, a deprimirnos, hermanos, y hacernos sentirnos, pues que, lógicamente, que Dios no me ama, que Dios no me perdona, y hacernos sentirnos los más miserables, ¿verdad? Salmos, por favor. Vamos a ir al libro de Salmos, el capítulo 142. Versículo 1 en adelante. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él voy a exponer mis quejas, mis tristezas, mis angustias, mis ansiedades, mis enfermedades, mi abatimiento. Cuando mi espíritu, noten, se angustiaba. Cuando mi espíritu, en otras versiones dice, no, estaba triste. Cuando tenía aflicción, cuando estaba afligido. Ese es el espíritu angustiado. Tú conocías mi senda. En el camino en que andaba, Señor. Mira y miré a mi diestra y a mi izquierda y a mi derecha, y no había nadie, Señor. No había un refugio, no había nada que me consolaba. Pero no te hubiera sido triste, muy triste, si David hubiera terminado con esa declaración. Miren cómo acaba, cómo termina mí. Pero clamé a ti, Señor, y dije, tú eres mi esperanza. Y mi porción, sí, tú tienes una porción en la heredad que el Señor nos ha prometido. Y mi porción será en la tierra de los vivientes. Ah, gloria a Dios. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. ¿Cómo se sentía David? ¿Poco o mucho? Muy afligido. ¿Cómo nos sentimos ahora quizás, hermanos queridos? Está muy afligido por la situación de esa enfermedad incurable que está pasando el esposo, el hijo, familiar, el amigo, nosotros mismos. ¿Cuál es esa aflicción que nos ha llevado al quebranto? Nos ha llevado a un quebranto sin esperanza, porque hay un quebranto con esperanza. El quebranto sin esperanza es muerte. Muerte. Tengo que hacerles recordar. La culpa del mundo nos da resultado con tres cosas. La culpa del mundo nos lleva a tener remordimiento.
culpa del mundo nos hace sentirnos tristes. La culpa del mundo nos lleva a una muerte espiritual. Tres cosas a donde nos lleva la culpa del mundo. Ese remordimiento que hace que no perdones, no te perdones a ti mismo, no perdones a tu prójimo y no pidas perdón a Dios. Ese remordimiento. Judas se suicidó porque no se arrepintió, tuvo remordimiento. Y cruje los dientes, ¿no? Y yo, pastor, tengo remordimiento que yo hice esto y aquello, y terminan hasta ataques de pánico. Hay un escritor, que no recuerdo ahorita, que hace un tiempo atrás, un psiquiatra alemán, que dice que la gran mayoría de los trastornos psiquiátricos es un problema de una disociación de los pensamientos cognitivos de la persona. Disociación del proceso cognitivo mental de los 6 elementos. Interesante. El gran problema de los trastornos, por supuesto. Cuando uno comienza a analizar, por supuesto. ¿Por qué la gente se está enfermando hoy más de la mente? Y cada vez está en aumento, hermanos, está en aumento. ¿Por qué? Porque no han cuidado sus pensamientos. Recuerden, mis pensamientos definen mi comportamiento. Y mi comportamiento define mi vida, mi existencia. No solamente eres lo que comes, sino de lo que piensas. Algunos se enfatizan, ¿no? Come esto, come lo otro. Sí, está bien enfatizar eso, pero enfatiza también la mente, pues. Solamente estás enfatizando, hay que ser vegetariano, 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 vegetariano. Sí, hay que ser vegetariano, correcto. Pero enfatiza acá, pues, tu mente está enferma. Eres vegetariano, pero estás enfermo en la mente. Renegona, odio, no rencorosa, tiene sed de venganza. ¿De qué te vale ser vegetariano? Tiene que haber un balanceo, un equilibrio. La salud física, la salud emocional. Por eso le dije, el ser humano tiene que ser tratado, no se olvide, el triángulo. ¿Tienes un familiar enfermo en estos momentos, como todos los tenemos? ¿Amigos? Sí, yo también tengo, hermano. Estamos pasando momentos de dificultad todos, ok. No se olvide, el triángulo. Físico, mental, espiritual. Ayudemos a esas personas. Físico, mental, espiritual. Ejemplo práctico. Voy a ver un enfermo en el hospital. Un amigo, un familiar, quien sea, que un amigo que está ahí con cáncer, COVID, lo que sea. Okay. Solamente usted va para orar. ¿Con qué espíritu va? Va para orar nomás. Trate a ese paciente físico, mental, espiritual. En un devocional, recuerdo, el año pasado, toqué esto. Creo que voy a volver a tocarlo. ¿Cómo voy a hacer una visita al hospital a un enfermo? Lo veo con todo el oxígeno, le veo con los cables ahí puestos por todos lados. Y a una pregunta tonta, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Una pregunta tonta. Vaya y vayamos a las cárceles, a los hospitales, a los asilos, a los orfanatos, donde hay mucha gente olvidada, para dar aliento, hermanos, para dar un mensaje de esperanza a las personas. Pero como no sabes tratar, no sabes ni qué hablar, entonces tu visita es una visita muchas veces ingrata, porque no estás dejando, no estás transmitiendo un mensaje de esperanza, de aliento, de fortaleza física, mental, espiritual. Voy a tocar este tema, creo, porque muchos, si no, pueden revisar ahí, debe estar grabado seguramente, Manos con Dios, el año pasado, fue cómo tratar a un enfermo, es el título, cómo tratar a un enfermo, un paciente mental o físico. Y les expliqué cómo debe tratar físicamente y cómo se debe tratar mentalmente y cómo se debe tratar
espiritualmente. No solamente enfoque comida, 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 vegetariano, vegetariano, no, 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 no. No hay paciente, como digo mi frase popular, no hay paciente maltratado, ¿cierto? No, no hay paciente crónico, sino paciente maltratado. Eso es lo que hay. No se los trata de la manera correcta. El doctor, pastilla, pastilla, pastilla. Y aquí hay varios doctores que están, con todo respeto. Usted sabe lo que causa la pastilla, ¿verdad? Hay dos químicas farmacéuticas también que las veo aquí. Usted sabe, nos hemos tomado las pestañas en el área que hemos estudiado, pero somos conocedores, ¿verdad? Y solamente pastilla, 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 laboratorio, laboratorio. No, el ser humano tiene que ser tratado físico, mental, espiritual. Eso es lo que no te enseñó la universidad. Que solamente te enseñó un método científico, ¿verdad? Y lo demás no importa. Por eso, miren, ¿cuántos doctores hay, verdad? En todas las áreas. Y ni siquiera te miran cuando van a la consulta, ni siquiera. Serios, formales. Según dice que son formales. Y sonríen. Ay, doctora, hable, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A ver, hable, ¿qué es lo que tiene? Por favor, hable rápido porque tengo mucho paciente. A ver, y, no, y tú estás hablando y estás escribiendo. Ni siquiera te miran. Ni siquiera se toma un tiempo para ponerte atención. Porque eso de estar escribiendo te está demostrando un desinterés en el paciente. Eso no te enseñó la universidad, por si acaso. Por eso que hay un curso, lo que ya hemos estudiado parte de la medicina, hay un curso, ¿verdad? Donde enseñan relaciones humanas, o como quieran llamarse en otros estudios, cómo tienes que tratar al paciente cuando venga a tu consultorio. Pero eres tan frío, eres tan fría, que ni siquiera te tomas el tiempo para una sonrisa a ese paciente. Y hermanos, a ti le dijo el Señor, escucha mi clamor. Estoy muy afligido. Líbrame, Señor. Saca, miren cómo se sentía David. Saca mi alma de la cárcel. El peor encarcelamiento es físico, es mental. David no estaba preso, pero pone aquí, ¿verdad? Un ejemplo de la cárcel. ¿Cómo es estar preso? ¿Cómo es estar en una cárcel? Es algo desastroso, ¿verdad? Yo estuve 48 horas en un calabozo, una cosa desastrosa. Y pues cuando uno pasa por esas experiencias, hermanos, es trágico, sí, es trágico. Y David decía, libérame, no de la cárcel física, por eso no de lo que dice, saca mi alma. Ah, no dice sácame de la cárcel físicamente, no, saca mi alma. Es el alma, todo el ser. Sácame mi alma de la cárcel. El peor encarcelamiento que puede haber en los individuos y humanos es esta. Tu problema y mi problema está aquí. Mi cárcel es mental, no es físico. Es estar preso bajo unos barrotes. Para que alabe tu nombre. Ah, para que alabe tu nombre. Porque tú siempre me vas a hacer propicio, Señor. Esta debe ser nuestra oración. Si ahora te sientes así, con una mente confundida, aturdida, perturbada, lo que te produce dolor de cabeza, es eso. Lo que te está produciendo insomnios, sumenáis, en muchas de las veces es esto lo que estoy mencionando. Hay otros factores, pero en la mayoría son eso. Preocupaciones no resueltas. Estás preocupada y eso te va a causar tensión nerviosa, y esa tensión nerviosa te va a afectar produciendo inflamaciones, como ya les mencionaba, tu otro organismo. Una persona con odio, con rencor, con resentimiento, con sed de venganza, con ira, siempre va a padecer de los órganos internos del organismo.
Sufre del hígado, pancreatitis aguda, vesícula, ¿verdad? Y todo el corazón. Pues ya se han hecho estudios en cardiopatía sobre el asunto de la gente que vive amargada con odio, ¿no? Como si compunge el corazón. Que dice ahí, quiero matarlo y quiero matarla y quiero hacer esto y si fuera en mis manos yo. Y yo, hermano, al hacer eso, tu corazón sufre. Es como aquellas personas que lloran, evidentemente sin consuelo. Llora, llora. ¿Qué pasa? Mire, de tanto llorar, ¿qué pasa? Siente, ¿verdad? Oiga, en ese momento le ponen un 5 a usted, se muere. Se acabó. ¿Hasta dónde puede llevar la aflicción de espíritu de la persona cuando pierde el gozo de la salvación? Y esto es lo que pasaba con David. Él pensaba, hermanos, que el Espíritu Santo lo había abandonado. Él pensaba que la presencia de Dios ya no estaba con él. Él pensaba, mis hermanos, que había perdido ya el gozo, porque lo sentía, por supuesto que lo sentía. Porque al describir estas palabras aquí que estamos leyendo, él está expresando. Por eso cuando él dice, ¿verdad? Delante de ti voy a expresar mi queja, mi ansiedad, mis problemas. Sí, Señor, te lo voy a decir cómo me siento, porque mi esposo no me entiende, porque nadie, Señor, me juzga, me condena, me comparan, pero tú, Señor, tú eres el único que me entiendes, que me comprendes. Tú eres el único que me amas, que me abrazas. Ah, hermanos, delante de ti voy a poner mi queja, voy a manifestar mi angustia. Estoy muy afligido. Vamos a quedarnos hasta aquí. Y vamos a continuar, hermanos, con estos mensajes maravillosos de la palabra de Dios. Quizás usted y yo podamos decir, o tenemos que decir como David, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Qué es lo que nos ha hecho que nos apartemos de Dios tanto? Que no puedas sentir, hermano, puedes escuchar, pero no sientes. ¿Qué es lo que nos ha hecho o te ha hecho sentir de repente? Que crees que Dios ya no te escucha, porque no ves tu milagro todavía. ¿Qué es lo que te ha hecho sentir que Dios ya no te va a perdonar? Y sientes lo que sentía Judas, un sentimiento de culpa, que lo llevó al remordimiento y lógicamente lo llevó al suicidio. Dice la gente que dice, yo no merezco nada, soy un pecador, y Dios, ¿por qué? Y que esto y que el otro, no quiero que nadie me diga nada, y yo me mato, y claro, sentimiento o complejo de culpa te va a llevar al suicidio, a plazos, crédito o al contado. Hay gente que tiene sentimiento de culpa y complejo de culpa que se están matando a plazos, a crédito. Están enfermando, están de la mente, del cuerpo, están enfermando. Y otros que van al contado, yo me suicido, me voy. Mundo cruel. Soy un pecador, soy un miserable, ¿para qué vivir? Mejor me mato. Yo vengo a decirles en esta mañana, hermanos, en el nombre del Señor. Noten, yo quiero terminar con esto, vamos sacando este versículo. Apúntenlo, por favor. Eclesiastés capítulo 2, por favor. Eclesiastés capítulo 2. Noten este versículo maravilloso también de la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 2, el versículo 26. Miren, hermanos. Porque al hombre, noten, pongan ahí, pongan su nombre, porque al hombre y a la mujer que le agrada a Dios, Él le da sabiduría, uno, dos, le da ciencia, tres, y te da gozo. Ah, gloria a Dios. Pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dejárselo al que agrada a Dios. También vi que esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Es usted o yo, aquel hombre y mujer, que agradamos a Dios? Ok. Si usted decide hoy y seguimos decidiendo agradarle a Dios, el Señor te va a dar sabiduría, ciencia
y gozo. Pero el pecador no tendrá nada de esto. Todo le irá peor. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tus palabras que nos reconfortan. Aquí estamos, Señor, como todos los días. No, Señor, como una rutina, sino que lo hacemos de corazón. Tú conoces nuestro corazón, Padre. Aquí estamos, llenos de aflicciones, quizás de tristezas, de preocupación. Y, Señor, tú ya nos dijiste, en este mundo van a tener aflicción, pero no se turbe tu corazón. Tienes que creer en mí y en mi Padre. Hay una morada que estoy preparándole para ustedes, mucho más que una morada. Estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Señor, si ves aquí a alguna persona que ha perdido el gozo de la salvación, porque se siente tan pecador, tan pecadora, tan sucia, se siente tan lejos de ti, están sumergidos en una depresión, porque creen que tú no los has perdonado, porque creen que tú los has olvidado, Señor. Quita estos pensamientos diabólicos, Padre, porque tú nos dices en tu palabra que nunca te vas a cansar de perdonarnos. De tal manera amó Dios al mundo. He sido capaz de dar a tu único hijo para que muera por nosotros. Señor, tu amor es inagotable, tu perdón igual. Ayúdanos a vivir en paz, Señor. Ayúdanos a vivir, no a sobrevivir. En este momento que se unen tus hijos y tus hijas que están llorando y se sienten, Señor, destruidos porque toda la presión, Señor, está sobre ellos. La presión de esa enfermedad incurable, la presión de que todavía no ven el milagro realizado al cual estamos esperando, la presión de las palabras ajenas hacia ti que nos condenan, nos censuran, dicen cosas soeces, la presión de este mundo mísero que nos dice, ¿dónde está tu Dios? Señor, abrázanos fuerte y permite que nos mantengamos fieles como la brújula del polo, creyendo en ti, aunque todavía no vean mi milagro. Señor, danos el gozo de la salvación, que podamos ir hoy a tu iglesia, hoy es día santo, tu día santo, Señor. Con gozo vamos a cantar, con gozo voy a alabar, con gozo. Santos, voy a saludar a los hermanos de la iglesia y, Señor, voy a estar sonriendo, porque tú eres el Dios de la alegría. Tú eres la fuente de la alegría. Nos acogemos a tus promesas y a tus palabras en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas y hermanos, tengan ánimo. El Señor está con nosotros. Recuerden, siempre tengo que hacerle recordar. Todos estamos pasando momentos difíciles. Yo también. Todos. Pero recuerden, para que la tristeza y el dolor no te quite esa paz, ese gozo, no te enfoques en el dolor de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, de tu familiar, de tu amigo. Concéntrate en lo que Dios va a hacer. Cuando usted se concentra en lo que Dios va a hacer, tu actitud cambiará, tus pensamientos serán distintos. Entonces Dios, al que le agrada, ¿qué te da? Sabiduría, ciencia y gozo. Dejemos todo en las manos de Dios, hermanos. Él es Dios. Si yo veo a ese enfermo que está llorando, gritando y no hay pastillas para que se cure, ¿qué va a pasar? Voy a llorar, me voy a afligir igual que él. Sí, eso se llama empatía, ok, pero esa empatía tiene que llenarme de esperanza, porque si yo, no, yo tengo esa empatía, voy a sufrir igual que él, en el sentido de que tengo una empatía sin esperanza, entonces me voy a hundir. ¿Cómo estás, hermano? Aquí, pastor, viendo a mi hermano que está destrozada, mi hermana, y no sé qué hacer, que esto, que no te... Ok, eso es lo que causa eso, porque estoy enfocándome más en el dolor de ese paciente que en lo que Dios puede hacer. Y esto está demostrado bíblicamente que vamos a estudiar en estos días. Cuando Dios le dijo a Jonás, acá, cuando Dios, a mí mi Dios me habla, yo analizo la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jonás se enojó? Y Dios le llamó la atención a Jonás. Le dijo, número uno,
Tanto te enojas. Tanto te duele, número dos, porque ves que he perdonado a los ninivitas. Y el Señor a propósito, lógicamente, le hace poner una sombrita, ¿verdad? Y él estaba, pues, el sol 52 grados bajo la sombra, allá en el Asia Menor. Y entonces él dijo, ay, que hay que encontrar un descanso. Sí, pues Dios a propósito, ¡pum! Le sacó eso y ahora, ay, otra vez, y comenzó. No te enojas, porque yo voy a perdonar. Número tres, un pueblo que se arrepintió. Te causa dolor ahora que ya no esté la cabecera que te asombra, Jonás. Y como que Dios me dice, ¿te enojas porque he permitido la muerte de tu ser amado? ¿Te enojas porque todavía no hago el milagro en tu familiar, en tu amigo, el hermano de la iglesia? ¿Te enojas por eso? Tanto te enojas. Ah, me gusta la expresión, el tanto de intensidad. Intensidad y tiempo. Tanto te enojas. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás? No en el vientre del pez, porque esa es otra experiencia maravillosa, sino el enojo que tuvo Jonás lo llevó a tener una amargura en su alma. Y esto es lo que está causando en muchos de los amigos que están enfermos, hermanos, está llevándolos a la muerte. Porque están quejándose, y Dios, ¿por qué no me contesta? Y Dios, ¿por qué no me sana? Y Dios, recuerden, por favor, hermanos, amigos, no nos enfoquemos en las desgracias y en el dolor. Dios le dijo a Jonás, le cambia el enfoque. Y eso vamos a estar mañana. ¿Cómo le cambia el enfoque? No solamente a Jonás. A mí me encanta cómo Dios le cambia el enfoque. Aparentemente no les hace caso. ¿Se acuerdan un Elías también que estuvo en la cueva? Y Dios lo llama a Elías. Elías, ¿qué haces en la cueva? ¿Por qué te escondes? Es que, Señor, Elías, sal de la cueva. Hermanos, hacemos un hermoso sábado con el Señor Jesús. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Ánimo en el Señor. No estamos solos. Dios está con nosotros. Génesis 21, 22. Dios está contigo y todo lo que hagas prosperará. Bendiciones, hermanas, amigos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga y un hermoso sábado. Bendiciones.